Va a comprender 9 músculos, de los cuales casi todos son pelvitrocanterios, con excepción del glúteo mayor. El único que queda fuera de este subgrupo. Profe, se escucha re bajo. Si lo pongo ahí, ¿se escucha mejor? Ahí sí. No estoy acostumbrada con este micrófono. Bueno, les decía, de los 9 músculos que comprenden los músculos de la pelvis, solo hay uno que queda fuera del grupo de ser músculo pelvitrocanterio, es decir, que todos se extienden desde la pelvis hacia el trocánter mayor, y con excepción del glúteo mayor, que no llega al trocánter mayor. Vamos a ver. El glúteo mayor es el más superficial, el más voluminoso de todos los músculos de esta región, ¿sí? Bueno, ahí tenemos todos los detalles que puse de todos los músculos. Tiene su inserción en la cresta ilíaca, ¿sí? En la fosa ilíaca externa. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de hueso coxal, el hueso coxal tenía una fosa ilíaca interna y una fosa ilíaca externa? La fosa ilíaca externa, a su vez, estaba dividida en 3 porciones por líneas curvas o crestas que eran para la inserción de los músculos glúteos. La más posterior es para el glúteo mayor. Entonces, se va a insertar en la parte posterior de la cresta ilíaca y en la línea curva posterior, zona posterior de la fosa ilíaca externa. En el ligamento sacroilíaco posterior, de la articulación sacroilíaca, el ligamento sacroilíaco posterior, en la cresta del sacro y del coxis, la cresta del sacro y del coxis sería la continuación de las apófisis espinosas de la columna vertebral. ¿Sí? En el sacro y en el coxis forman la cresta del sacro y del coxis. Pero sería lo mismo, o sea, viene en la línea media, digamos, de sacro y coxis, y en el ligamento sacrociático mayor o sacrotuberoso. ¿Se acuerdan que lo vimos la otra semana? Bien. De todo ese abanico de inserciones superiores, y todos los fascículos musculares se van a reunir para terminar en la cresta del glúteo mayor, que sería de la línea áspera del fémur. Cuando llega a la parte superior se divide en 3, y la línea de trifurcación externa, la más externa de las 3. Ese sería el más superficial entonces de los músculos pelvitrocanteros. Después lo va a estar acompañando el glúteo medio o glúteo mediano, que está por debajo del glúteo mayor, pero que acá lo podemos ver. Este es el glúteo mayor, este es el glúteo mediano, ¿sí? Que se inserta también en el labio externo de la cresta ilíaca y en la espina ilíaca anterior superior y en la porción de la fosa ilíaca externa que le corresponde, ¿sí? La que queda y de todos esos puntos de inserción va a ir a la cara externa del trocánter mayor, ¿sí? Después tenemos, bueno, fíjense que a diferencia del glúteo mayor, el glúteo medio, este es rotador externo del fémur, ¿sí? Extensor y rotador externo, o sea que lleva el muslo hacia atrás, ¿sí? Lleva el fémur hacia atrás, y a su vez imprime un movimiento de rotación hacia afuera, y lo hace girar hacia afuera. En cambio, el glúteo medio, como está bien en la línea media, ¿sí? Este lo que hace es abducción, es decir, que desplaza el fémur hacia afuera, lo separa del otro fémur, lo separa de la línea media. Y al mismo tiempo le va a estar imprimiendo un movimiento de rotación interna, a la inversa de lo que hace el glúteo mayor. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? ¿Vamos bien? Cualquier cosa me vale. Y el glúteo menor es el más chico de los 3, está situado por debajo, acá no lo vemos, ¿sí? Está por debajo de los otros 2, y se va a insertar en la cresta ilíaca y en la fosa ilíaca externa, por debajo de la línea curva anterior. Y de ahí se va al borde superior y un poco a la parte superior del trocánter mayor. Y este también va a ser, igual que el glúteo mediano, abductor y rotador interno, porque tiene más o menos la misma orientación, por debajo del glúteo medio. Ahora los vemos a los... Ahí tenemos el glúteo mayor, con toda su inserción, cresta ilíaca, fosa ilíaca externa, cresta del sacro, cresta del coxis, ligamento sacroiliaco mayor, y de ahí a la línea áspera del fémur, glúteo medio que ocupa casi toda la fosa ilíaca, pero por delante del glúteo mayor, un poco por debajo, y el glúteo menor por debajo del glúteo medio, queda cubierto por este. Fíjense que están más o menos la misma orientación, las filas musculares del menor
y del mediano. Pero las del glúteo mayor son bien oblicuas hacia adelante, por eso es rotador externo. Bueno. 3 más de los pelvitrocanterios, por eso 4 en realidad, por eso están en color verde, ¿sí? Si ustedes se ponen a mirar el power detenidamente, que tienen todo ahí, van a ver que todos los que están en verde pertenecen a ese grupo. ¿Sí? Esto es una vista posterior de la pelvis, ¿sí? Y ahí vemos el músculo piramidal. Y acá vemos ampliado donde están los otros músculos más. ¿Por qué les puse este aparte? Para que ustedes vean la disposición. En realidad me faltó una imagen, tendría que haberles puesto de una vista anterior de la pelvis. El piramidal de la pelvis nace en la cara anterior de las sacras 2 a 4. O sea que en esta vista y en esta vista nosotros no vemos la inserción proximal. ¿Se entiende? Sale de dentro de la pelvis, va hacia afuera, sale por la cortadura asiática mayor y se dirige a la parte media y borde superior del trocánter mayor. ¿Sí? Pero este viene desde adentro de la pelvis. Y tiene una relación directa, fíjense, ¿alcanzan a leer ahí lo que dice? Nervio ciático. ¿Sí? Tiene una relación directa con el nervio ciático, que es el nervio más grande que vamos a encontrar en el cuerpo humano. Por eso se los puse. En realidad el nervio ciático está saliendo por debajo, sale de adentro de la pelvis también, por debajo del piramidal, y si miren esta imagen, por arriba del gémino superior. ¿Sí? Ahí, entre medio de los dos. Entonces, el piramidal de la pelvis nace en la cara anterior de las vértebras sacras 2 a 4. ¿Se acuerdan que el sacro, si bien era un hueso único, estaba formado por los huesos de varias vértebras? Bien. Y la acción que va a tener el piramidal de la pelvis va a ser rotador externo. Va a hacer que el fémur rote hacia afuera. ¿Sí? La inervación no se las estoy diciendo, pero también va, chicos, no es importante. Solo que nombre nada más. Géminos pelvianos. Los pueden encontrar también como gemelos de la pelvis. ¿Sí? Yo se los puse como géminos porque me parece que así diferenciamos de los gemelos de la pierna. Pero los pueden encontrar como gemelos de la pelvis. Los géminos se distinguen en dos, superior e inferior. Acá los vemos, gémino superior y gémino inferior. ¿Sí? El superior nace en la espina ciática. ¿Se acuerdan de la espina ciática del hueso coxal? Teníamos la escotadura ciática mayor, la espina ciática y la escotadura ciática menor y después la tuberosidad ciática en el borde posterior. Nace de la espina ciática, el superior, y el inferior van a ser del isquion, de la parte más superior del isquion. ¿Sí? Están muy próximos uno del otro. Y los dos puntos se van a ir a insertar por un tendón común, junto con el interno, en la cara interna del trocánter mayor, un poquito por encima de la fosa distal. ¿Se acuerdan que en el trocánter mayor había como un huequito, la cara interna? Un poquito por arriba se van a insertar estos tres músculos juntos. Gémino superior, obturador interno, que ahora lo vemos, gémino inferior. Y la acción en conjunto de los tres es de rotación externa. El obturador interno, que es el otro de este grupo que vemos acá, es este, también nace dentro del pélvico, ¿sí? En todo el contorno del agujero obturador. ¿Se acuerdan? El agujero obturador que estaba por debajo del acetábulo o de la cavidad cotiloidea. ¿Sí? Bueno, en la cara interna de este agujero obturador normalmente está cubierto por una membrana. ¿Puede hablar más fuerte, porfa? ¿No me escuchan? Voy a intentar. Se escucha muy bajo. A ver si pongo más cerca. Estuviera alejando el Ahí. micrófono. ¿Ahí me escuchan mejor? Ahí está mejor. Bueno, voy a intentar no alejar el micrófono. Les decía que el agujero obturador normalmente está cubierto por una membrana que se llama membrana obturatriz. Entonces, en toda la membrana y el contorno del orificio obturador en la cara interna del hueso coxal, ahí se va a insertar el obturador interno. Y de toda esa superficie de inserción va a salir por la escotadura ciática menor, se refleja la curvita, ¿sí? Y de ahí va a ir a insertarse junto con los géminos, con el gémino superior y con el gémino inferior,
por delante de la fosita digital. Y todos los tres, fíjense que son rotadores externos. Bien, obturador externo, que sería el otro que acompaña al obturador interno. El obturador interno se va a insertar igual que el obturador interno, pero por fuera, ¿sí? En la membrana obturatriz y en todo el contorno del agujero obturador. Y se va a ir a insertar a la fosita digital del trocánter mayor. También es rotador externo, igual que el último de este grupo, que es el cuadrado crural, que lo vemos acá, ¿sí? Este músculo que ven acá, chiquito, se llama cuadrado crural, ¿sí? Y va a ir desde el borde externo del isquion, un poco por arriba, ¿sí? En la parte más superior, a la línea intertrocanteria posterior, ¿sí? Acá tenemos trocánter mayor, trocánter menor y línea intertrocanteria. Ahí se inserta el cuadrado crural. Y este músculo también va a ser rotador interno. Todo este grupo de músculos que acabamos de ver son los músculos de la pelvis, ¿sí? Son 9 músculos, de los cuales tenemos 2 que se repiten, o sea, gémino superior y gémino inferior, obturador externo y obturador interno. Vamos con los músculos del muslo, ¿sí? En el muslo vamos a encontrar 2 regiones. ¿Se acuerdan que en el miembro superior también teníamos 2 regiones? En el brazo, bien. En el muslo también tenemos 2 regiones, anteroexterna y interna. La región anteroexterna va a comprender 3 músculos, que son tensor de la fascia lata, sartorio y el cuádriceps, ¿sí? El más complicado de todos. Bueno, ahora van a ver que empiezan a aparecer colores acá también, que ya les voy a explicar qué son. Tensor de la fascia lata, ¿sí? Es un músculo delgado, fíjense, es este que vemos acá, sumamente delgado, que tiene un cuerpo carnoso en la parte superior, pero después se continúa hacia abajo por una cinta tendinosa, ¿sí? Se va a estar insertando en la espina ilíaca anterosuperior, en la cresta ilíaca y parte de la columna glútea, ¿sí? O sea, la membrana fibrosa que recubre a los músculos glúteos. Y por debajo va a venir a la tuberosidad externa de la tibia. ¿Se acuerdan más o menos de la tibia cómo era? Tuberosidad interna, tuberosidad externa y una pequeña tuberosidad anterior, ¿sí? A la tuberosidad externa de la tibia, acá, fíjense, acá tenemos el peroné, un poquito por delante, ahí vamos a tener la inserción distal del tendón terminal, sería del músculo tensor de la fascia lata. Este músculo va a ser abductor del fémur, y al mismo tiempo le va a imprimir un movimiento de rotación interno, porque sus inserciones vienen desde la parte anterior, pero van, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Si nosotros nos ponemos de pie, ¿se acuerdan que habíamos hablado alguna vez de los puntos fijos? Que si tomaba punto fijo en un lado un músculo hacía una cosa, y si tomaba punto fijo en otro lado hacía otra. Si nos ponemos de pie, la pierna queda fija. Entonces la acción va a ser sobre la pelvis. Lo que va a hacer es inclinar la pelvis hacia el lado que se contraiga el músculo, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bien. Bueno, acá tenemos el que sigue de la región, el sartorio, que está de color rosa, ¿sí? Cuya inserción proximal es la espina ilíaca anterosuperior, que estaba por debajo, entre las 2 espinas, ¿sí? O sea, este músculo de acá. Espina ilíaca anterosuperior y la escotadura que está por debajo, y de ahí se dirige a la tuberosidad interna de la tibia. Fíjense, acá se los puse en verde, la dirección que tiene ese músculo, ¿sí? A ese músculo también se le llama el músculo de los sastres. Sartorio viene de sastre. Antiguamente todo lo que era alta costura, digamos, no sé, no entiendo mucho el tema, lo hacían los sastres. ¿Escucharon o hablar alguna vez de un sastre? ¿Lo que es un sastre? Bueno, los sastres lo que hacían era tomar esta posición
para coser y apoyaban acá, sobre el muslo, para coser. Entonces, como ese músculo hace todos esos movimientos, ¿sí? Por eso se le llama sartorio. Viene de esa palabra, de la palabra sar. Su inserción distal, dijimos entonces, la parte interna de la extremidad superior de la tibia y pertenece a un grupo que se llaman músculos de la pata de ganso. ¿Sí? Son músculos que en su inserción son 3 músculos y forman, ¿quién forma una patita de un ganso? Por eso se llama músculos de la pata de ganso. Y la acción que tiene es flexionar la pierna. Acá van a encontrar muchos músculos, vamos a encontrar, tanto en el muslo como en la pierna, muchos músculos que tienen acción sobre 2 segmentos del miembro inferior. Entonces presten mucha atención a eso. Si nosotros decimos que flexiona la pierna, está flexionando de la rodilla para abajo, ¿sí? Pero también dice flexiona la pierna y el muslo. Lo que hacemos cuando estamos sentados. Flexión de rodilla. No se le escuchó nada. Pero no se te escucha. ¿No se escucha nada, nada? Más o menos. Cuando aleja el micrófono, no. ¿Quieren que cambie de micrófono? Se entrecorta todo, profe. ¿Ahora me escuchan, chicos? Sí, ahí se escucha. ¿Ahí se escucha mejor? Bueno. Les decía, entonces, que en estos segmentos, tanto en el muslo como en la pierna, van a encontrar músculos que actúan sobre la cadera y sobre la rodilla. Este es uno de ellos. Lo que hace es flexionar la pierna, o sea, hacer una flexión de la rodilla, y al mismo tiempo flexiona el muslo, o sea, la cadera. Y también hace una abducción, es decir, que aleja el fémur de la línea media, ¿sí? Abducción de cadera o de muslo, y rota el muslo externamente. Todos esos movimientos son los que hacen que nosotros podamos poner un tobillo sobre la rodilla ventral. Y la posición que usaban los astres para coser. Bueno, sartorio, junto con 2 músculos más, pertenecen al grupo de los músculos de la pata de ganso y se insertan todos en la tuberosidad interna de la tibia. ¿Sí? El otro músculo de la región anteroexterna es el cuádriceps crural, que serían como 4 en 1. ¿Sí? El cuádriceps crural es un músculo que está formado por 4 fascículos distintos. Y van a tener como inserciones proximales, vamos a ir viendo de a una. El recto anterior es el único de los 4 fascículos que nace en la pelvis y termina en la pierna. O sea que no tiene, o sea, sí tiene acción sobre el muslo, pero no tiene inserción en el muslo. ¿Sí? Se inserta en la espina ilíaca anteroinferior, espina ilíaca anteroinferior por el tendón directo, y en la ceja cotiloidea, o sea, sobre el cotilo, ¿se acuerdan? De la cavidad cotiloidea, el reborde que era la ceja cotiloidea, en la ceja cotiloidea por un tendón que se llama tendón reflejo. Y de ahí, ¿sí? De ahí viene a la parte superior de la rótula y de la rótula se continúa hacia abajo por el tendón rotuliano que termina en la tuberosidad anterior de la tibia. O sea que es que no tiene inserción en el muslo. Es el único de los 4 fascículos del cuádriceps que no se inserta en el muslo. Y se llama recto femoral o recto anterior del cuádriceps. ¿Sí? Después tenemos el vasto externo que nace en el borde anterior del trocánter mayor y en el labio externo de la línea áspera, o sea que es todo fémur. ¿Sí? El vasto interno que va al labio interno de la línea áspera y la línea que une esta línea vertical, ¿sí? O sea que también es todo en el fémur, y el crural que se inserta en los 2 bordes de la línea áspera y en la cara interna y externa del fémur. ¿Sí? De todas esas inserciones que vimos recién, todos los fascículos van a terminar por un tendón común en la base y en los bordes laterales de la rótula, y después se continúa hacia abajo hacia la tuberosidad anterior de la tibia por medio del tendón rotuliano. ¿Sí? Este músculo va a ser extensor de la pierna sobre el muslo, los 4 fascículos.
extienden la rodilla, ¿sí? Extienden la pierna sobre el muslo. Y el recto, no se lo puse ahí, el recto femoral, a su vez, es flexor de cadera. O sea, flexiona el muslo sobre el tronco. Es el único de los 4 fascículos que tiene acción también sobre la cadera. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Acá tenemos el recto anterior o recto femoral, el vasto interno, el vasto externo y el vasto medial. ¿Sí? Y acá me faltó uno, a ver. Ah, este no se los dije. El crural. Sí, no, sí, se los dije todo. Recto anterior, vasto interno, vasto externo y crural. Este sería, sí, este, el vasto intermedio. Este es el crural. El que ahí dice vasto intermedio. Lo pueden ver también como tensor de la sinovial de la rodilla. Lo pueden encontrar aquí. Pero normalmente le dicen o vasto intermedio o crural directamente. Bueno, empezamos con las formaciones, así como teníamos los cuadriláteros, ¿se acuerdan? Húmero tricipital, homo tricipital. Acá tenemos en la región anterior del muslo un triángulo de base superior que se llama triángulo de Scarpa. ¿Sí? Ese triángulo, como la mayoría de las formaciones que hemos visto, tiene una base, tiene un continente y un contenido. ¿Sí? Este triángulo es de base superior y de vértice inferior. Y el continente va a estar formado por los 3 bordes, ¿sí? Los 3 ángulos y el contenido por lo que vamos a encontrar en su interior. El borde superior, que estaría acá, está formado por el arco femoral, ¿sí? La cintilla iliopubiana. ¿Se acuerdan? Que va de la espina ilíaca anterior al pubis. Cintilla iliopubiana o arco femoral, o arco crural también lo pueden encontrar. El borde externo está formado por el músculo sartorio, el que vimos hace un ratito, ¿sí? El de los astres, que forma parte del grupo de los de la pata de ganso. El borde interno, acá, está formado por el músculo aductor mediano o aductor largo, o primer aductor, como quieran. Cualquiera de los 3 nombres está bien. ¿Sí? Después vamos a tener en el ángulo superior la espina ilíaca anterosuperior. Ángulo superior externo. En el ángulo superior interno, la espina del pubis. Y en el ángulo inferior sería el entrecruzamiento o la unión del músculo sartorio con el músculo aductor. ¿Sí? Una en donde se encuentran los 2 músculos, ahí tenemos el ángulo inferior. El piso de este triángulo, o sea, los músculos que vamos a encontrar en el piso del triángulo, van a ser el pectíneo por dentro y el músculo psoas ilíaco por fuera. ¿Se acuerdan que el psoas ilíaco nacía allá arriba en la columna vertebral, bajaba la porción psoas y se le sumaba la porción ilíaca en la fosa ilíaca interna? Bueno, ese está ahí, está formando parte del piso del triángulo de Scarpa. ¿Sí? Y el techo va a estar formado por la aponeurosis femoral, la que recubre todos los músculos del muslo, ¿sí? Aponeurosis femoral, tejido celular subcutáneo, esto quiere decir tejido celular subcutáneo, que es el tejido graso que encontramos debajo de la piel y la piel por arriba, ¿sí? O más superficial. El contenido de este triángulo va a ser la arteria femoral, el nervio femoral por fuera, la arteria femoral en el medio y la vena femoral por dentro. ¿Sí? Vena, arteria y nervio. ¿Sí? Esa es una formación que encontramos. Profe, ¿Sí? ahí en el borde interno, usted dijo aductor largo. ¿Es mediano o largo? Porque en el PDF dice mediano. ¿Cómo? Que en el borde interno dice aductor mediano y usted dijo largo. Sí. ¿Es mediano o es largo? El primer aductor o aductor mediano es lo mismo que el aductor largo. Ah, ok. Bueno, vamos a la región póstero interna, la que sigue. Acá encontramos otro
de los músculos que pertenecen al grupo de la pata de ganso. Fíjense que de la región anteroexterna, uno solo. Y los otros dos, que eran 3, están en la región postero-interna. Esta tiene 8 músculos, ¿sí? La región postero-interna tiene 8 músculos, que son el recto interno o grácil o gracilis, ¿sí? Lo pueden encontrar de cualquiera de esas formas, el pectíneo, los 3 aductores, el bíceps crural, el semitendinoso y el semimembranoso. El recto interno es este que se ve acá, ¿sí? Este que ven acá. Tiene su inserción proximal a cada lado de la sínfisis del pubis. ¿Se acuerdan de la sínfisis del pubis? La unión de los dos coxales en la parte anterior y en la rama descendente del pubis. ¿Sí? O sea, desde la sínfisis hacia abajo, rama descendente del pubis, ahí, para abajo. ¿Sí? Y la inserción distal es en la parte superior de la tuberosidad interna de la tibia. Hasta ahí llega el tendón. ¿Lo ven ahí? Después, si no lo miran bien, cuando tengan el power en su casa, ¿sí? Se fijan ahí. El tendón cruza por detrás, pero llega hasta ahí. No termina acá arriba. Llega hasta ahí. ¿No tiene conexión en el fémur? ¿Cómo? ¿No tiene inserciones en el fémur? No tiene inserciones en el fémur. No. Pasa de largo. Decía- Tiene acción sobre la rodilla y sobre la cadera también porque se consideran músculos biarticulares. No sé si se acuerdan de eso, de cuando arrancamos anatomía, ¿sí? Músculos que atravesaban más de una articulación. Entonces, como su inserción distal está en la parte superior de la cara interna de la tibia, junto con el sartorio, va a formar parte de este grupo que se llaman músculos de la pata de ganso, ¿sí? Y la acción va a ser flexionar la rodilla y rotar internamente la pierna. O sea que toda su acción que está descrita acá es sobre la rodilla. Si toma punto fijo en la rodilla, va a tener acción sobre la cadera. Si en este caso es aductor. El pectíneo, que es otro de la región posterior interna, es un músculo chiquito, digamos, corto, que nace en la espina del pubis y la cresta pectínea, o sea, acá arriba, espina del pubis, ahí, espina del pubis, cresta pectínea, y de ahí se dirige a la línea rugosa que va desde la línea áspera al trocánter menor, ¿sí? Allá arriba, es un músculo cortito, y se considera de la región posterior porque va hacia atrás. Este músculo va a ser flexor y rotador externo del muslo, ¿sí? Tiene acción sobre el muslo. Vamos con los aductores. Los aductores son 3 músculos que se disponen en forma de abanico en la cara interna del muslo, ¿sí? Y por ahí el orden y los nombres confunden un poco, porque tenemos primer aductor, segundo y tercer aductor, pero el primer aductor es el aductor mediano, el segundo aductor es el menor y el tercero es el mayor. No es que siguen el mismo orden, no es que es menor, mediano y mayor. ¿Se entiende? El primer aductor es el aductor mediano. Una memotecnia que usa Coscarelli, no sé si lo han visto los videos de Coscarelli, ¿lo conocen? Bueno, él dice padre, hijo y abuelo. ¿Sí? El orden sería hijo, padre y abuelo, ¿no? Esa sería la secuencia. Es padre, hijo y abuelo. O sea, el mediano, el menor y el mayor. En ese orden se disponen. Entonces, el primer aductor o aductor mediano, ¿sí? Que también lo vamos a encontrar como aductor largo, es este, ¿sí? Aductor, acá dice aductor largo. El segundo aductor o aductor menor también se le llama aductor corto, ¿sí? Esto es en base a la longitud que tiene cada uno. Y este, que es el más grande de todos, se le llama aductor mayor. Porque si ustedes prestan un poquito de atención al dibujo, fíjense que acá arriba se ve parte de este mismo color, ¿sí? O sea que el aductor mayor abarca toda la superficie, ¿sí? Entonces es el más grande de todo, por eso es mayor. El corto sería el segundo o menor, y este, el largo, sería el primero o mediano. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Es medio... ¿Puede repetir, profe, por favor? Sí, puedo repetir.
El primer aductor, ¿sí? O aductor mediano es el que está en amarillo acá, que también se le llama aductor largo, el que se ve acá. El segundo aductor es el aductor corto o aductor menor, el chiquito que se ve en verde, ¿sí? Y el tercer aductor es el aductor mayor que viene desde acá arriba hasta abajo del todo, se llama aductor mayor o tercer aductor. ¿Se entendió? Sí, profe, o sea, el aductor mayor pasa por detrás del corto y largo. Claro, el corto y el largo están por delante del aductor mayor. A ver si, esperen que, no. Me parece que tengo otra imagen. Ahí están los tres, ¿ven? Este sería el aductor mayor, que abarca prácticamente toda la longitud del fémur. Este sería el largo o mediano, que va a la parte media, al tercio medio del fémur. Y acá está el aductor menor, ¿sí? Que va a la parte superior, que es el más chiquito de los tres. Ahora los vemos. Miren, el primer aductor o aductor mediano sería el que acá vemos en color amarillo, ¿sí? Va desde el cuerpo del pubis y de ahí va al intersticio medio de la línea áspera, a la parte media de la línea áspera en el intersticio. ¿Se acuerdan que dijimos que la mayoría de las líneas o bordes o crestas normalmente le consideramos un labio externo, un labio interno y un intersticio, o sea, lo que queda entre los dos labios? Los aductores van al intersticio de la línea áspera del fémur. Y entonces, va la porción media del intersticio de la línea áspera desde el cuerpo del pubis. ¿Sí? Ahí, aductor mediano, primer aductor o aductor largo. El segundo aductor o aductor menor nace en el cuerpo y en la rama descendente, o sea, hacia abajo, en la rama descendente del pubis. Y se va a insertar en la rama externa de trifurcación de la línea áspera. La línea áspera siempre va a la parte más externa de la línea áspera. Y el último va desde la tuberosidad isquiática y rama isquiopubiana, ¿sí? Y de ahí va a toda la línea áspera, y abajo, no sé si se acuerdan, arriba la línea áspera se dividía en 3 y abajo se dividía en 2. Cada ramita iba a un cóndilo. Bueno, va a esa rama de bifurcación externa interna y hacia el cóndilo interno, hasta el tubérculo del tercer aductor que se encuentra por encima del cóndilo interno. ¿Sí? ¿Por qué tienen este orden primero, segundo y tercero? Si este es el mediano, este es el menor y este es el mayor, por la inserción proximal. Primero es el que está más próximo al pubis, que es el primer aductor, ¿sí? Que va del cuerpo del pubis. El segundo va del cuerpo y de parte de la rama descendente. Y el tercero va más hacia atrás del isquion, el mayor, digamos, desde el isquion y la rama ascendente del isquion. Por eso tienen ese orden, primero, segundo y tercero. Y los tres son aductores del muslo, ¿sí? Aproximan un muslo al otro y hacen una ligera rotación externa. Bien, ahí los vemos a los tres. Mayor, mediano o largo y menor. ¿Sí? Sí. Sí. Es el orificio del aductor mayor para que pase una arteria, un paquete vascular nervioso. Bueno. Fíjense, vamos a los más posteriores. Bíceps crural. Y este está resaltado en gris porque ya no sabía cómo ponerlo. Es otro grupo, ¿sí? Otro grupo de músculos. Estábamos con los de la pata de ganso, que recién aparecieron 2 de los 3. Y ahora nos aparece otro grupo, que son los músculos isquiotibiales, o músculos isquiotibiales, ¿sí? Vamos a hacer una aclaración al respecto igual. El bíceps crural tiene 2 porciones. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en el miembro superior también había un bíceps? El bíceps braquial y también tenía 2 porciones. Bueno, acá también tenemos un bíceps crural y tiene 2 porciones, una corta y una larga. La porción corta se va a estar insertando en la parte inferior del intersticio de la línea áspera, ¿sí? Es este que vemos acá.
Ahí. Este chiquito. Ahí. Este que se ve acá. Y la porción larga nace del isquion, ¿sí? Después se juntan los dos, ¿sí? Y van a terminar por un tendón común en la cabeza del peroné, ¿sí? Este pertenece al grupo de músculos isquiotibiales, pero en realidad no llega a la tibia. Lo correcto sería decir músculos isquio-peroneotibiales, ¿sí? Porque este termina en el peroné. Pero se los agrupa así, y si ustedes dicen músculos isquiotibiales y lo nombran, está bien, ¿sí? Si hacen la aclaración, está mejor todavía, pero si no lo hacen, está bien. Este músculo, el bíceps crural, lo que va a hacer es flexionar la pierna sobre el muslo y rotar la pierna hacia afuera. O sea que tiene que estar la rodilla flexionada. ¿Se acuerdan que para hacer los movimientos de la pierna de rotación era condición o requisito que la rodilla esté flexionada? Si no, no los podíamos ver. Y esta porción larga que viene desde el isquion, o sea, ambas porciones flexionan la rodilla y la rotan hacia afuera. Y esta porción larga que viene desde el isquion también lleva el muslo hacia atrás, o sea, que extiende el muslo. Bueno, acá tenemos en gris y en rosa, ¿sí? ¿Se acuerdan? Músculos que estaban en color rosa eran de la pata de ganso, ¿sí? Y los que estaban en color gris eran isquiotibiales. Este es las dos cosas, ¿sí? Entonces, el semitendinoso, que es justamente, se llama así porque es carnoso por arriba y tendinoso por abajo, se inserta en la cara posterior del isquion, por lo tanto va a ser un músculo isquiotibial, ¿sí? Y la inserción distal va a estar en la extremidad superior de la tibia, en la parte interna. Entonces va a ser un músculo perteneciente al grupo de los músculos de la pata de ganso, ¿sí? ¿Se entendió, chicos? Bien. Entonces, el semitendinoso, pertenece a los dos grupos, el músculo isquiotibial y a su vez pertenece al grupo de los músculos de la pata de ganso. La acción que tiene este músculo, el semitendinoso, es flexionar la pierna y extender el muslo, ¿sí? Fíjense que no tiene inserción en el fémur tampoco. Va del isquion a la tibia. Entonces, flexiona la pierna sobre el muslo y extiende el muslo sobre la pelvis, ¿sí? Semimembranoso, músculo isquiotibial. Este músculo nace también en la cara posterior del isquion, acá arriba. Este es el semitendinoso, ¿sí? Este es el semimembranoso. Nace en la cara posterior del isquion, ¿sí? Y de ahí se dirige hacia la tuberosidad interna de la tibia, pero se divide en tres el tendón, que se los puse acá, en grande para que lo puedan ver. Ahí hay uno, ahí está el otro, y ahí estaría la continuación, ¿sí? O sea que los tres fascículos descendentes que van de la tuberosidad interna de la tibia, tiene uno que es recurrente, que va hacia arriba, y este es el tendón recurrente, hacia arriba y afuera, a la cáscara, ahí dice cáscara condilia externa. La cáscara condilia externa es como una aponeurosis gruesa que hay sobre el cóndilo externo, donde se insertan los gemelos, y los gemelos de la pierna. Hay, digamos, los gemelos se insertan por arriba de los cóndilos, pero tienen en su cara anterior, o sea, la cara que mira a la pierna, un engrosamiento de fascia, de aponeurosis, que se llama cáscara condilia. A ese lugar se dirige el tendón recurrente del semimembranoso, ¿sí? Después tiene uno anterior que va a la tuberosidad interna de la tibia y pasa por debajo del ligamento colateral tibial o ligamento lateral externo de la tibia, y el tendón directo, ¿sí? Que es el que viene ahí desde el músculo. La acción es flexionar la pierna, igual que el otro no tiene inserción en el fémur, entonces flexiona la pierna sobre el muslo y extiende por su inserción superior el muslo sobre la pelvis, ¿sí? Entonces, semitendinoso
pertenece al grupo de los músculos de la pata de ganso, entonces nos quedaría recto interno, sartorio, recto interno, semitendinoso. Si no se quieren confundir con este otro que es semimembranoso, ¿cuál de los dos pertenece a la pata de ganso? Acuérdense que todos los de la pata de ganso tienen T en su nombre, la letra T en su nombre. Recto interno, sartorio y semitendinoso. ¿Sí? Y el semimembranoso, igual que el semitendinoso, a su vez son músculos isquiotibiales porque nacen en el isquion junto con el bíceps, son los tres isquiotibiales, semitendinoso, semimembranoso y bíceps, ¿sí? Nacen en el bíceps y terminan en la tibia, con excepción del bíceps que termina, nacen en el isquion, perdón. Nacen en el isquion y terminan en la tibia, con excepción del bíceps que termina en la cabeza del peroné, ¿sí? Esos son los isquiotibiales o isquioperoneotibiales, como ustedes quieran. Isquiotibiales, semitendinoso, semimembranoso y bíceps femoral. Ahí están los tres. ¿Sí? Músculos de la pata de ganso. Sartorio, semitendinoso y recto interno. Esa es la disposición de la inserción de los tres tendones. ¿Sí? Sartorio, recto interno y semitendinoso. ¿Sí? Ahí están los tres. Esto sería una vista lateral interna de la rodilla. ¿Se entiende? ¿Sí? Esto es anterior, porque acá está la rótula con el tendón del cuádriceps crural y esta sería la parte posterior. Y acá los tenemos a los tres músculos. Y ahí está formándose la pata de ganso. Hueco popliteo. Otra formación que encontramos en el miembro inferior. Es un espacio que tiene forma de rombo. ¿Ven? Se encuentra en la cara posterior de la rodilla y el continente va a estar formado en la parte superior por el músculo semimembranoso, semitendinoso y bíceps por fuera. O sea, por dentro semitendinoso y semimembranoso. Por fuera bíceps. Y por debajo gemelo externo y gemelo interno. Esos 4 músculos, o 5 en realidad, están formando un rombo en la cara posterior de la articulación de la rodilla. ¿Sí? Entonces, el piso va a estar formado por la articulación propiamente dicha y el techo nuevamente vamos a encontrar una fascia, tejido celular subcutáneo y piel. Y el contenido va a ser la arteria poplitea, la vena poplitea y el nervio ciático popliteo interno, este que está acá, ciático popliteo interno o nervio tibial. ¿Sí? ¿Sí? O ya están perdidos. No, tienen todo acá. Todo armadillo. Continente, semimembranoso, bíceps femoral por fuera. Gastrocnemios también se le dice a los músculos gemelos, ¿sí? Pueden encontrar como gemelos o gastrocnemios, por eso acá dice gastrocnemio, cabeza medial, es lo mismo que decir gemelo interno. Sí, exactamente lo mismo. Gastrocnemio, cabeza lateral, sería el gemelo externo. Y acá está el contenido, ¿sí? El nervio popliteo y la arteria poplitea, falta la vena poplitea en ese margen. Bien. Músculos de la pierna. Lo mismo que en el miembro superior, en la pierna tenemos mucho más músculos que en el muslo, como teníamos en el brazo, ¿se acuerdan? En el brazo había más músculos que en el antebrazo más que en el brazo. Acá se dividen en 3 regiones, anterior, externa y posterior. La región anterior comprende 4 músculos que son tibial anterior, extensor común de los dedos, extensor propio del dedo gordo, acá abajo, y peroneo anterior. ¿Sí? Vamos con el tibial anterior. Nace en la tuberosidad externa de la tibia en el tubérculo de Sherdy. ¿Se acuerdan? Tuberosidad externa de la tibia, un poco por fuera de la tuberosidad anterior, hacia afuera teníamos el tubérculo de Sherdy. Ahí nace el músculo tibial anterior.
cara externa y ligamento interóseo, en toda esa región, y de ahí se dirige hacia abajo, ¿sí? Para terminar en la primer cuña de los huesos del tarso, primera cuña y primer metatarsiano, ¿sí? Ahí termina el tibial anterior. Va a ser flexor, aductor y rotador interno del pie, ¿sí? Porque nace por debajo de la articulación de la rodilla, o sea que toda su acción va a estar centrada en el tobillo, ¿sí? O sea, lo que moviliza es el tobillo. Extensor común de los dedos. Nace en la tuberosidad externa de la tibia, peroné y membrana interósea, un poco por detrás y por fuera del tubérculo de Sherdy, y de ahí se dirige hacia abajo, fíjense, a los 4 últimos dedos, exceptuando el dedo gordo, ¿sí? Hasta la segunda falange de los 4 últimos dedos. Extiende como acción los 4 dedos del pie y a su vez realiza un movimiento de flexión del tobillo. Van a encontrar por ahí en algunos libros que habla de flexión dorsal y flexión plantar de los movimientos del tobillo. Lo aclaramos a esto ya, ¿sí? Cuando el pie va hacia arriba es flexión y cuando va hacia abajo es extensión. O sea, este músculo va a tener acción de flexión sobre el tobillo y extensión de los dedos. Extensor propio del dedo gordo. Acá lo vemos como extensor largo también, es lo mismo, ¿sí? Y acá se los puse más amplio para que vean la inserción terminal. ¿Sí? Nace en la cara interna del peroné y el ligamento interóseo, bastante desde la mitad más o menos de la pierna hacia abajo, ¿sí? Y va a la cara dorsal de la segunda falange del dedo gordo. La acción que va a tener va a ser, obviamente, extender el dedo gordo y flexionar el pie y a su vez aducirlo. ¿Sí? Acción sobre el dedo y sobre el pie. Peroneo anterior, tercio inferior de la cara interna del peroné, fíjense qué chiquitito que es, acá abajo, ¿sí? Y va a la base del quinto metatarsiano, ¿sí? Sería como el opuesto del tibial anterior que venía acá a la primera cuña y base del primer. Este va a flexionar el pie sobre la pierna y lo va a rotar hacia afuera. Tiene acción sobre los dedos, sino directamente sobre el pie, ¿sí? Región externa. Esta tiene solamente 2 músculos. Son los 2 peroneos. Hay varios peroneos, como ven. Peroneo lateral largo y peroneo lateral corto. Peroneo lateral largo se mete acá abajo, no sé si alcanzan a ver, por transparencia atraviesa la planta del pie. Ahora lo vemos. Nace en la cabeza, dice cara externa del peroné. Acá arriba. ¿Sí? Cabeza del peroné y cara externa del hueso. Y ahí se dirige hacia abajo por un tendón que va a estar rodeando el maléolo externo, es decir, por detrás del maléolo externo o maléolo peroneo, por la cara externa del calcáneo, se desliza por debajo del cuboide, cruza la planta del pie en diagonal, de fuera hacia adentro y hacia anterior, ¿sí? Para terminar en la extremidad posterior del primer metatarsiano. Ya les voy a mostrar otra imagen de la planta del pie para que lo entiendan bien. Y el peroneo lateral corto nace en la cara externa del peroné por debajo del peroneo lateral largo y va a terminar en la base del quinto metatarsiano. O sea que entre los dos nuevamente van a un extremo y al otro del pie. ¿Sí? El peroneo lateral largo va a extender el pie porque cruza por debajo de la planta, o sea que se va hacia abajo, lo abduce, se va hacia afuera y al mismo tiempo está rotando externamente. Y el peroneo lateral corto aduce el pie y lo rota externamente también. Miren, acá están los 2 tendones, este es peroneo lateral corto y este es peroneo anterior. Ahí se juntan los 2. Y este es el peroneo lateral largo que viene, cruza por debajo, fíjense, pasa por debajo para ir a la base del primer metatarsiano. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Sí?
atravesando la planta del pie. La región posterior tiene 8 músculos, ¿sí? Última región de la pierna. 8 músculos que están dispuestos en 2 planos, ¿sí? Un plano superficial y un plano profundo. También lo pueden encontrar como capas, no solo como planos, ¿sí? Puede ser capa superficial y capa profunda. El plano superficial va a estar formado por los gemelos, el sóleo y el plantar delgado. Acá vemos los 2 gemelos, ¿sí? Fíjense que acá dice gastrocnemius, está en otro idioma, pero cabeza medial sería, y gastrocnemio, cabeza lateral, ¿sí? O gemelo externo. El músculo plantar delgado acá arriba chiquitito, y asomando acá por debajo de los gemelos, el sóleo, ¿sí? Vamos a ver, los gemelos son 2, izquierdos, forman junto con el sóleo, se reúnen los 3, porque se juntan para terminar en un tendón común, que se llama el tendón de Aquiles o tendón calcáneo, ¿sí? Y ese conjunto, ese grupo de los 3 músculos se llama tríceps sural. Y así como teníamos un tríceps braquial, acá tenemos un tríceps sural, pero que está formado de 2 músculos. El tríceps braquial era uno solo, como el cuádriceps. ¿Se acuerdan? Un solo músculo que tenía varias partes. Acá son los 2 gemelos junto con el sóleo. Los 2 gemelos se insertan por arriba de los cóndilos, el derecho y el izquierdo, o sea, por arriba del cóndilo interno y por arriba del cóndilo externo. Y de ahí se reúnen para terminar en un tendón común en la cara posterior del calcáneo, formando lo que se conoce como tendón de Aquiles. Estos tienen como acción principal extender el pie, más que la acción sobre la rodilla de flexión. La acción que predomina es la extensión del pie. Cuando nos ponemos en punta de pie, nos paramos en punta de pie, la acción principal es del tríceps sural, o sea, de los gemelos y el sóleo. El sóleo nace en la cabeza y borde externo del peroné y en la línea oblicua que había en la cara posterior de la tibia, ¿sí? Y también en el arco fibroso del sóleo se llama, que es un arco loconeurótico que está uniendo ambos huesos, ¿sí? Ese sería el arco del sóleo. Y de ahí va hacia abajo a reunirse con el tendón de los gemelos para formar, y al calcáneo para formar el tendón de Aquiles. Y tiene la misma acción, trabajan juntos, ¿sí? No tienen acción disociada. Lo único que cambia es que el sóleo no va a tener colaboración en la flexión de la rodilla como tienen los gemelos, ¿sí? Solo actúa sobre el tobillo, pero sobre el tobillo actúan los 3 juntos. Y el plantar delgado, no sé si lo alcanzan a ver acá arriba, ¿lo ven? Es un músculo insignificante por su tamaño. Se inserta en el cóndilo externo y de ahí desciende hacia abajo, se ubica en el lado medial del tendón de Aquiles y suele terminar o sobre el tendón de Aquiles o sobre el calcáneo, pero al ladito, ¿sí? Y tiene una colaboración muy débil con los gemelos. Por su tamaño tan chiquito no tiene fuerza. Esos serían los 4 del plano superficial. Los 2 gemelos del sóleo que forman el tríceps y el plantar delgado que se le suma. Y el plano profundo está formado por el popliteo, que es un músculo chiquito que se encuentra por debajo de la articulación de la rodilla, que va del cóndilo externo, ¿sí? A la línea oblicua de la tibia y la superficie, o sea, la línea oblicua de la tibia y la superficie del hueso que está por arriba de esa línea, y va a tener una colaboración en la flexión de la rodilla también, ¿sí? Después tenemos el flexor común de los dedos o flexor tibial, que va en el labio inferior de la línea oblicua de la tibia, ¿sí? Y tercio medio del músculo, del hueso, tercio medio del hueso, y de ahí va, el tendón se dirige hacia abajo, rodea el maléolo externo, se va a la planta del pie, se cruza en X con el flexor peroneo, ¿sí? En la planta del pie, recibe el cuadrado carnoso de Silvio, ya lo vamos a ver, y se divide en 4 tendones que terminan en la base de la tercera falange de los 4 últimos dedos. Y va a la planta del pie. La acción es flexionar los dedos del pie, colaborar en la extensión del tobillo. A ver si lo vemos.
Cuando veamos los músculos del pie, ahí se ve el tendón. El flexor propio del dedo gordo, flexor peroneo, es este que vemos acá. Acá se ve bien. Nace en la cara posterior del peroné y también en el ligamento interóseo. De ahí se dirige hacia la planta del pie, cruzando por detrás del maléolo tibial o interno, ¿sí? Y va a la segunda falange del dedo gordo. Acuérdense que a este le falta una igual que al pulgar. Y lo que va a hacer es flexionar el dedo gordo y a su vez flexiona los demás dedos porque se une. Vamos a ver. Y la otra acción es colaborar en la extensión del pie sobre la pierna, llevar el pie hacia atrás. El tibial posterior, es otro músculo del grupo profundo, nace en la línea oblicua de la tibia, allá arriba, ¿sí? Y la cara posterior, el peroné y el ligamento interóseo en toda esa zona, y de ahí se dirige hacia abajo. Fíjense cómo este cruza por detrás del maléolo tibial, ¿sí? Y por la cara interna del calcáneo, y de ahí va a ir a terminar en el escafoides. ¿Se acuerdan del escafoides? Está por delante del astrágalo, ¿sí? Al tubérculo del escafoides. ¿Sí? Este va a ser extensor del pie sobre la pierna, aductor porque lleva el pie hacia adentro y después toca el pie interno. Ahí se ve el tendón del extensor común del flexor común de los dedos, ¿sí? Y el cuadrado carnoso de Silvio. Está unido ahí. Y el flexor del dedo gordo. Ahí están los tres tendones. Este en blanco es el flexor del dedo gordo, este es el flexor común de los dedos y este es el cuadrado carnoso de Silvio. ¿Sí? Están todos anatomizados. La acción de uno repercute sobre la de los otros. Vamos a ver los músculos del pie y terminamos. Hablamos del parcial. 20 músculos tenemos en el pie. No se asusten. Están divididos en 4 regiones, no en 3 como en la mano. ¿Se acuerdan que en la mano teníamos 3? Región eminencia tenar, eminencia hipotenar y región palmar media. Bueno, acá tenemos 4 porque también hay un músculo en la cara dorsal del pie, ¿sí? Pero es uno solo. Es el músculo pedio, es el que vemos acá, ¿sí? El músculo pedio se inserta en la parte superior del calcáneo, en su inserción posterior, digamos, o proximal, y se divide en 4 fascículos que van a terminar en los 4 primeros dedos del pie. Dedo gordo, no los 4 últimos, en los 4 primeros. Y deja fuera el dedo pequeño del pie, digo el quinto dedo. Y lo que va a hacer es extender justamente estos 4 primeros dedos. ¿Sí? Sería el extensor corto de los dedos, lo pueden encontrar también. Después sí vamos a la planta del pie y ahí tenemos las mismas regiones que teníamos en la mano. Región palmar, ¿se acuerdan? Palmar externa o eminencia tenar. Bueno, acá tenemos región plantar interna, región plantar externa y región plantar media. En la región plantar interna vamos a tener el aductor del dedo gordo del pie, el flexor corto y el abductor del dedo gordo. ¿Sí? Acá los tenemos a todos. Parece que hay un montón, pero en realidad tanto el aductor como el flexor tienen 2 fascículos. Entonces, este va a ser el abductor del dedo gordo que viene acá hasta ahí. Acá tenemos estos 2 que van a ser los 2 fascículos del flexor que van a un lado y al otro de la base de la primera falange del dedo gordo. Y estos son los 2 fascículos del aductor del dedo gordo, ¿sí? Pero son los 3 músculos de la región plantar interna. La región plantar externa también tiene 3 músculos, son el abductor del dedo pequeño, el flexor corto y el oponente. Acá vemos el oponente, que es el más superficial y externo de los 3. Acá vemos el flexor corto, ¿sí? Nos estaría faltando el abductor.
Y la región plantar media tiene el flexor corto plantar. ¿Se acuerdan que en el miembro superior había un flexor superficial y uno profundo? Acá no tenemos un superficial y un profundo. Tenemos el largo, o el flexor común de los dedos, que viene desde la pierna, y el flexor corto plantar, que nace bien atrás en la tuberosidad del calcáneo, ¿sí? Y se dirige a los 4 últimos dedos, ¿sí? Fíjense que acá se cruza con el flexor común y con el flexor propio del dedo gordo, y ahí tenemos el cuadrado carnoso de Silvio, que también se le llama accesorio del flexor largo. Este músculo, el cuadrado carnoso de Silvio, se inserta ahí, en el tendón del flexor común. Por eso se le llama accesorio del flexor largo. Lo que hace en realidad es corregir la dirección, porque si no el otro lleva para el lado interno del pie. Entonces, la región plantar media tiene el flexor corto plantar, el accesorio del flexor largo, que también se le llama cuadrado carnoso de Silvio, los lumbricales, que son 4, como los de la mano, y los interóseos, que también se dividen en plantares y dorsales. Plantares y dorsales, no palmares. Acá vemos los músculos lumbricales que nacen del tendón del flexor común, ¿sí? Lumbricales, y acá vemos interóseos dorsales e interóseos plantares, ¿sí? Veamos. Bueno, pregunta. ¿Cuántos son? Y la ubicación. ¿En dónde se insertan? Más o menos, ¿sí? Acuérdense que unos se insertan los lumbricales en los tendones del músculo flexor y los interóseos entre los huesos. O sea, por eso son interóseos. Entre los metatarsianos en el pie y metacarpianos en la mano, ¿sí? Chicos, sobre el parcial. Misma modalidad que el anterior, ¿sí? Mismos grupos. Ahora cuando llegue a mi casa a la noche seguramente les voy a publicar, ¿sí? De la misma forma que rendimos el primer parcial, vamos a hacer el segundo. Y a la semana vamos a hacer el recuperatorio. Martes también. ¿Se acuerdan que el primer parcial lo rendimos martes? Rendiremos el martes de la semana que viene de 12 a 14, si no me equivoco. De 12 a 14. ¿Sí? El recuperatorio va a ser a la semana siguiente, también martes, y la otra semana va a ser el recuperatorio especial para el que necesite recuperar alguno de los dos parciales. ¿Alguna pregunta? ¿Todo en orden? Bueno, siéntense a estudiar mucho, 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 porque el tiempo vuela y el contenido es muchísimo. No, ahora cuando vuelva a mi casa se lo subo. Si puedo, estimo que sí, pero depende de la cantidad. Ay, gracias. Sí, dale, anótense, por favor.